el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Él no entendía un pasaje de la escritura de Isaías. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron. Note por favor, dice aquí, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí vemos el caso, hermano, de este eunuco. Cuando él quería ser bautizado, pregunta a Felipe: Felipe, yo necesito ser bautizado. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué es lo que impide que yo sea bautizado? Y mira el requisito que Felipe le dice: si crees. Pero le dice: si crees de todo corazón bien puedes. Cuando esta persona, hermanos, había recibido a Cristo Jesús de todo su corazón, entonces él se había arrepentido de todo corazón, entonces era un candidato para el bautismo. Él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces ellos descendieron y Felipe le bautizó. En el capítulo 10 de Hechos tenemos otro ejemplo en el versículo 47, cuando dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. También estas personas, hermanos, aquí eran unos gentiles. Cornelio y los que estaban en su casa habían escuchado el mensaje de Pedro cuando él estaba predicando el arrepentimiento. Ellos habían aceptado el evangelio, ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador, y después de esto procedieron al bautismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que dar un testimonio público de su fe. Querido hermano, si usted me está escuchando, si usted ha conocido a Cristo como su Salvador, si usted se arrepintió de sus pecados, usted necesita bautizarse. ¿Por qué? Porque de esa forma usted está dando un testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Si usted no se ha bautizado, usted tiene que proceder esto lo más pronto posible, hablar con su pastor y programar un bautismo. Si usted está escuchándome y aún no ha recibido a Cristo como su Salvador, no se bautice aún. Usted tiene que venir como aquellos fariseos, primeramente haciendo frutos dignos de arrepentimiento, es decir, aceptando a Cristo como su Salvador, siendo una nueva criatura, y después entonces proceder al bautismo. No podemos invertir ese proceso. Eso es lo que los fariseos estaban haciendo. Querían aparentar de que ellos eran cristianos, de que ellos eran hijos de Dios, cuando no había un arrepentimiento en su corazón. En el libro de Hechos, capítulo 16 ahora, en el versículo 14, dice la palabra de Dios así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel del Señor, entrad a mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí tenemos, hermanos, también el claro ejemplo de Lidia y de su familia, que, hermanos, el Señor abrió su corazón, ella estuvo atenta al mensaje, fue salva, y después de ser salva fueron bautizados. En el capítulo 16 también, cuando estaban encarcelados en Filipo, el apóstol Pablo, sucede eso también. En el versículo 30 dice: sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está hablando del carcelero. Ellos estaban escuchando el mensaje que Pablo en la noche, hermanos, estando preso, él y Silas estaban predicando, estaban cantando grandes himnos. Yo no sé qué himnos estaban cantando, pero probablemente estaban cantando himnos que hablaban de Cristo, obviamente, que hablaban de la salvación. Y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué creen, hermanos? Estos hermanos ahí en la casa de este carcelero fueron salvos. Y tomándolo,
Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se acuerda que acababa de haber un temblor? Acaba de haber un temblor muy grande, se destruyó la cárcel, pero este carcelero había estado escuchando lo que Pablo estaba cantando en la noche, y él conoció el mensaje de salvación, y después de esto fue bautizado, dando un testimonio público de su fe. En el capítulo 18, por dar un ejemplo más, solamente podemos ir hablando de muchos ejemplos, pero un ejemplo más para que quede claro este punto. En el capítulo 18, versículo 8, dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Otra vez aquí el orden. Los corintios, junto con Crispo, el principal de la sinagoga, oyendo, creían y eran bautizados. Cuando el evangelio era predicado, ellos creían en el evangelio, ellos aceptaban a Cristo como su Salvador. Había una confesión de pecados, no una confesión pública de pecados, hermanos. No es de que yo tenga que venir y decir ante toda la congregación: yo era un drogadicto, yo era un ratero, yo era un esto, el otro. No. La confesión era una confesión a Dios. Yo no puedo perdonar pecados, la iglesia no puede perdonar pecados, pero Cristo es el que tiene el poder de perdonar pecados. Él es el que hace la invitación de decir: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. Y en Isaías también este versículo que dice: venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y ese mensaje es predicado. La persona se arrepiente, saben que hay un pecado en su corazón, sabe que el pecado lo está destituyendo del cielo, y no solamente eso, pero lo constituye, hermanos, con un candidato para el mismo infierno. Pero entonces esa persona recibe la gracia de Dios y ahora, hermanos, da un testimonio público de su fe diciendo: yo he creído que Cristo me salvó, yo sé que Cristo me salvó, y yo sé que algún día, aunque voy a morir, Cristo va a resucitarme. Y entonces ese testimonio público de nuestra fe es el bautismo, donde somos sumergidos en agua para muerte, como un símbolo de nuestra muerte. Pero así como somos levantados del agua, vamos a ser resucitados en algún día cuando el Señor lo determine. Entonces, todos estos versículos que hemos visto, hermanos, también eliminan la posibilidad de bautismos a infantes. Porque todas estas personas tenían que testificar, tenían que arrepentirse de corazón. Tú me preguntas, ¿tú bautizarías a un niño? ¿Bautizarías a un niño? Bueno, pues si el niño viene y me dice: yo creo que soy un pecador, pero también creo que Cristo murió por mí y yo le he recibido como mi Salvador, me he arrepentido de mi pecado y yo sé que algún día el Señor me va a resucitar y que el Señor me va a llevar a su presencia. Ahí está dando un testimonio de su salvación, entonces puede proceder a las aguas del bautismo. Pero un niño de 1 año, una niñita de 2 años, ¿cómo puede venir con un testimonio de esa magnitud? No puede, porque todavía su conciencia, hermanos, su conciencia no se desarrolla la maldad. Sí, venimos con una tendencia pecaminosa, pero todavía hay una inocencia. Yo siempre pongo este ejemplo. Si tú pones a un niño enfrente tuya, vamos a decir de 3 años, y tú pones en tus manos, en un lado, un billete de $100, por decir alguna cantidad, pero en otra mano pones un pollito, un gansito, un pollito. ¿Qué es lo que crees que el niño va a agarrar? Pues el niño en su inocencia, aunque tenemos una actitud pecaminosa desde esa edad, el niño va a agarrar el pollito, porque hay una inocencia todavía. Pero cuando el niño va creciendo, ya tiene 5, 6, 7, 8 años, entonces ya se crea dentro de él la conciencia de lo que es correcto, de lo que es bueno, de lo que es malo, una malicia que empieza ya a germinar más en su corazón. Allí entonces el niño probablemente va a agarrar el billete de $100. Y ahí es cuando el niño entonces necesita reconocer su pecado, necesita reconocer que Cristo es el Salvador y que necesita un Salvador. Es bien importante, hermanos, agarrar a los niños tan pequeñitos como podamos y compartirles del Evangelio, compartirles de Cristo. Entonces, eliminamos la posibilidad de bautismos infantes, porque todas estas escrituras que acabamos de ver, desde los que comenzamos con Juan el Bautista,
Eran, hermanos, personas que venían confesando su pecado, venían escuchando el Evangelio, venían arrepintiéndose y ahora estaban dando un testimonio público de su fe. Ahora, es importante también entender que el agua es un elemento indispensable, ya que pues el agua es necesaria para la sumersión, para que el simbolismo de la muerte sea efectiva. Cuando nosotros morimos, pues somos sepultados, y somos sepultados 6 pies bajo la tierra, ¿verdad? Hacen un pozo, y yo he tenido que realizar varios funerales, desafortunadamente, porque es triste ver cómo el cuerpo va procediendo dentro de la tierra, cuando está allá abajo, entonces lo cubrimos con bastante tierra. Y es triste, hermanos, y doloroso, pero también es bien hermoso saber que hay una esperanza, hermanos, de vida eterna, y que algún día Cristo va a resucitarnos. Y eso es lo que el bautismo está significando. Yo soy sumergido en agua, estoy siendo muerto y sepultado con Cristo, pero cuando soy levantado del agua, estoy representando que tengo una nueva vida ahora. Qué precioso, hermanos, es el bautismo. Entonces, el agua es un elemento indispensable para esto. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, en el versículo 23, hablando de Juan el Bautista. Dice el versículo 23, dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Noté que, Juan bautizaba en un lugar donde había muchas aguas. ¿Cómo es posible, hermanos, que podamos aceptar las prácticas de ciertas iglesias, verdad, que no practican el bautismo como es? Violan las leyes de hermenéutica que se estaban hablando en la sesión anterior. Porque el bautismo es una palabra que significa sumersión. Entonces, ¿cómo es posible que haya iglesias que no lo practiquen con la sumersión y solamente pongan un chorrito de agua en la frente o en la cabeza? Eso no es un bautismo, hermanos, eso no es una inmersión. Eso tampoco está simbolizando la muerte, porque cuando usted muere, usted no le ponen un poquito de tierra en la frente. Su cuerpo es totalmente sepultado en la tierra. Y así es como es el bautismo. Tenemos que estar totalmente sumergidos en agua, ¿verdad? Eso es lo que pasó con con Felipe y el eunuco, cuando ellos descendieron ambos al agua, y después dice la escritura, y después fueron subidos del agua. Es decir, hubo una inmersión allí. ¿Quiénes son los participantes? Bueno, pues acabamos de hablar también acerca de los participantes en todos estos versículos que leí. Las personas salvas son los participantes. En el punto que hemos acabado de discutir, vemos cómo las personas tenían que haber sido salvas antes de entrar a las aguas del bautismo. O la persona autorizada para realizar esta ordenanza, hermanos, ¿quiénes son? Debe de ser una persona autorizada por la iglesia. Una persona autorizada por la iglesia. Pero note por favor esto, hermanos. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Qué iglesia es la que tiene la autoridad para bautizar? ¿Cuál es la iglesia que Jesucristo estableció? Y yo sé que algunos aquí van a resultar un poco molestos con esto que voy a decir. Pero Jesucristo, hermanos, estableció una iglesia. No estableció 2 iglesias, no estableció 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 8, ni 9, ni 10, ni las que hay ahorita en día, porque hay demasiadas. El Señor estableció una iglesia, allá en Mateo capítulo 4, versículo 19, cuando Él empezó a llamar y a convocar a aquellos discípulos y dejaron las redes y los siguieron, convocó una asamblea. A esa asamblea que el Señor Jesucristo estableció, a esa asamblea, a esa iglesia, Dios le dio una instrucción, diciéndoles de esta forma en Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa iglesia que Jesucristo estableció